sido durante muchos años director de la gestión de suministros de ACNUR. Y precisamente en esa última condición es por la que está aquí para dar una charla sobre un tema tan, creemos, interesante como es qué es el ACNUR, cuál es la finalidad última del ACNUR en cuanto a entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas y qué retos enfrenta. Y para ello, pues, Vicente, desde su experiencia y desde su saber, pues nos hará la explicación oportuna sobre todos estos temas y luego habrá una parte para poder hacer las preguntas y el coloquio que se considere oportuno al respecto. Así que, sin más, Vicente, adelante. De acuerdo. Muchas gracias, Flavio. Bien, bueno, pues gracias sobre todo por la invitación para pasar un rato explicando un poco lo que, efectivamente, como ha dicho Ladio, lo que es el ACNUR. Mucha gente lo conoce, pero bueno, sobre todo desde el punto de vista de lo que yo era responsable en el ACNUR, que es la cadena de suministro, pues toda la parte de las compras, los almacenes, los stocks, la logística y la respuesta logística, dijéramos, a emergencia y la flota de vehículos. Estuve en esa responsabilidad desde el año 2010 al 16 y luego el 19 y el 20. Y recuerdo muy bien que cuando me contrataron, pues me contrataron porque en aquel momento, digamos que la cadena de suministro no funcionaba correctamente, no funcionaba bien. Entonces, en aquel momento, el alto comisario era Antonio Guterres, que es el actual secretario general de Naciones Unidas. Entonces, recuerdo perfectamente el primer día que me incorporé. Yo estaba basado en Budapest, pero me incorporé en Ginebra, fui a hablar con él y me acuerdo muy bien que me dijo: Vicente, dice nosotros en el ACNUR nosotros decimos que podemos asistir a 500.000 de personas en cualquier parte del mundo en 72 horas. Yo quiero que tú mires esto y que me digas si eso es correcto, si lo podemos decir o no. Entonces yo estuve mirándolo durante unos días con el equipo y tal, y al cabo de una semana o 10 días me reuní de nuevo con él y le dije que no era posible. Esto, tal como estaba estructurado el ACNUR en aquel momento, con un solo almacén global en Dubái, luego veréis en la presentación dónde están los almacenes que establecimos en el año 2010, le dije no es posible. Entonces yo le hice una propuesta, que ahora la veremos, para cambiar completamente la forma de responder a emergencias, y le dije, podremos entonces asistir y llegar hasta 600.000 personas, no 500.000, 600.000 personas en 72 horas, efectivamente, en cualquier lugar del mundo. Y luego medimos esto, lo medimos, y durante muchos años, que cuando empezó toda la primavera árabe, que os acordaréis, que empezó con Túnez y luego siguió, bueno, llegó desgraciadamente a la guerra de Siria, etc., pues el 92% de las emergencias llegamos, efectivamente, de la declaración de emergencia, llegamos, que ahora lo veréis todo, en 72 horas. Y ya con este pequeño preámbulo, esto es lo que vamos a ver hoy, que es el ACNUR, en qué consiste el trabajo, en qué llamamos personas, o qué llaman ellos personas de interés, cuáles son los artículos de socorro inmediato, cómo funciona la logística humanitaria. En esta charla no voy a hablar, yo no soy jurista, y hay un componente político en el ACNUR muy importante, lógicamente, porque, como veis en el logo, es la protección de los refugiados, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar un poco en los aspectos de cómo se llega, cómo se hace, cómo se responden las emergencias, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo primero y luego continuaremos con la... A ver cómo hago esto. Aquí. Supongo que se verá. Los desplazados, los despojados, los desfavorecidos. Ellos son lo que somos, a los que ayudamos. Vidas desarraigadas, destrozadas por las guerras, la persecución, los desastres naturales. Son personas bajo el amparo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí naciones destruidas y refugiados huyendo de sus países. En total, más de 1 millón de personas. Los gobiernos necesitaban ayuda. La crisis necesitaba ser coordinada. En diciembre de 1950 se fundó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En julio de 1951 se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede regresar a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Sus fundadores pensaron que ACNUR tardaría solo 3 años en completar su trabajo, y se equivocaron. En 1956, los húngaros se alzaron en armas contra la ocupación soviética y fueron aplastados. 200.000 personas huyeron de su país. Era la primera emergencia a la que se enfrentaba ACNUR. La década de 1960 fue testigo de la descolonización en África y de las guerras de independencia, guerras civiles, guerras fronterizas. Cientos de miles de personas se vieron forzadas a huir. El problema de los refugiados se convirtió en un asunto global. La base jurídica de ACNUR se modificó en el protocolo de 1967. Ahora la agencia tendría responsabilidad global en materia de refugiados. En la década de los 70, el foco de conflicto estaba en América Latina y Asia. En los años 80 y los 90 estallaron nuevas guerras en África, Oriente Medio y el sur de Europa. El número de personas en necesidad de protección se disparó. En el Líbano, Somalia, Sri Lanka, Afganistán, Uganda. En 1951, ACNUR comenzó con 34 trabajadores. A finales de 2015 tenía más de 9.300 trabajando en 125 países. Y 146 estados habían firmado la Convención sobre los Refugiados. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981. A finales del siglo XX, en un mundo de guerras civiles, conflictos étnicos, desastres naturales, aparecieron nuevas víctimas que habían tenido que abandonar sus hogares, pero no sus países. Los principios rectores de ACNUR identificaron a un nuevo grupo de personas necesitadas de protección: los desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares habituales de residencia como resultado de, o para evitar, los efectos de los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. A medida que los conflictos han ido cambiando, también lo ha hecho el papel de ACNUR. En los Balcanes, ACNUR empezó a trabajar directamente en las zonas de conflicto, algo que no había hecho durante sus primeras 4 décadas de historia, y sigue haciéndolo hasta la fecha. En este nuevo siglo, el mundo cuenta con el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 millones. Las largas y enconadas guerras en Somalia y Afganistán, los conflictos en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen, Libia y en Siria, un país fracturado. 4 millones de refugiados han huido a países vecinos. Más de 7 millones se han convertido en desplazados internos. Y en el mar se han perdido miles de vidas. Sirios, somalíes, eritreos, etíopes que se embarcaron en busca de una vida más segura. Los retos crecen a un ritmo alarmante. ACNUR, más de 60 años después de su creación, se enfrentará a todos estos retos mediante la innovación y la adaptación, y contando con uno de los mandatos de protección más sólidos del derecho internacional, así como con acuerdos con más de 900 agencias.
el firme apoyo de los donantes, gobiernos y de personas como tú. Bueno, lo primero es que efectivamente es un vídeo que ya tiene unos años, habla de 60 millones, ahora veremos aquí que actualmente estamos hablando de 115 millones, con la población de España y Francia juntos, ¿no? O sea, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como habéis visto, se creó en 1950, su misión es proteger y ayudar a las personas refugiadas, buscar soluciones duraderas, ahora veremos un poco esto. Está presente en más de 135 países y actualmente, contrariamente a los 9.000 que decía el vídeo, estamos hablando de más de 17.000 trabajadores, el 95% de ellos en el terreno, con 2 premios Nobel de la Paz. ¿En qué consiste el trabajo del ACNUR? Bueno, pues este señor, por cierto, es el alto comisario actual, Filippo Grandi. Bueno, lo primero es atender a las emergencias. Ahora veremos qué ocurre cuando hay una emergencia, pero el ACNUR proporciona protección y ayuda humanitaria. Protección sobre todo a personas que vienen perseguidas y, en fin, violadas y robadas, etcétera, etcétera. Durante las emergencias se les da refugio, se les da agua, se les da alimentos, pero sobre todo se les registra y se les protege. La segunda cosa es la protección hasta que las familias puedan volver a su hogar. Nadie quiere estar en un campo de refugiados. Todos quieren volver, si es posible, a sus casas. Y bueno, el ACNUR, en la medida de lo posible, desde el minuto 1, trabaja con los gobiernos. El ACNUR trabaja solamente, no puede trabajar solo, trabaja con los gobiernos, sean signatarios o no. La mayoría son signatarios de la Convención de Ginebra de 1951, pero hay algunos que no. Pero igualmente el ACNUR trabaja con ellos y les garantiza seguridad, no sin problemas en algunos casos. Estamos hablando ahora en las noticias de Sudán. Era uno de los países en donde más problemas teníamos, porque la ONU había declarado al presidente el Bashir genocida, no podía salir del país y por lo tanto pues, llegabas allí y te expulsaban, no te dejaban atender a los refugiados en Darfur, era un problema, y hay otros países que son muy difíciles. Y luego lo que hace también el ACNUR, en tercer lugar, es buscar soluciones duraderas. Como he dicho antes, es negociar con los gobiernos el retorno de los refugiados a sus lugares de origen o situarse en el país en el que están o en un tercer país, o sea, Australia, Estados Unidos, Canadá, países de Europa, etcétera, etcétera. Áreas de trabajo del ACNUR: las asistencias humanitarias, el refugio, la reconstrucción, el salud, agua, saneamiento, la educación, el medio ambiente, la protección y el apoyo legal, educación, digo, no solamente a los niños, sino también a los refugiados, y otros temas que son, por ejemplo, pues, la prevención de la violencia sexual. Hay veces que determinadas culturas y determinados refugiados hacen que, bueno, pues que la mujer, por ejemplo, las afganas, pues estén digamos, muy bajas en la consideración social entre los refugiados, y una de las cosas que hace el ACNUR, y eso yo lo he visto y lo he presenciado, es pues intentar en los campos de refugiados dar voz a los propios refugiados para organizar juntos determinadas cosas, y eso incluye a las mujeres también. Luego veremos algo también de los microcréditos, etcétera, etcétera. Esta cifra de 103 millones, ahí no incluye Ucrania. No incluye Ucrania porque las cifras son utilizo cifras oficiales, que son las que utiliza la ACNUR, y que revisa cada junio de cada año. Entonces, en junio de este año sí que incluirán otros 14 o 15 millones a estos 103, que son los que provienen de la crisis ucraniana, ¿vale? Pero en aquel momento, o antes de Ucrania, había 103 millones, podéis contar que ahora hay casi 120 millones de refugiados. El 40% de ellos son niños y niñas. Y las personas de interés, que es como se llama en ACNUR, son pues, aproximadamente de esos 103 millones, unos 30 millones o 31 son refugiados, como habéis visto en la definición, personas que han tenido que cruzar la frontera. Desplazados internos serían el doble de eso, unos 60 millones, repito, sin incluir Ucrania.
solicitantes de asilo unos 5 millones y hay todavía unos 750.000 apátridas. Habéis oído la noticia, por ejemplo, últimamente, en las últimas semanas, de Nicaragua, que Ortega quitó la nacionalidad a muchísimos opositores, ¿no? Bueno, pues estos son apátridas, ¿no? Entonces el ACNUR pues intenta, digamos, ayudar a estas personas también para que haya países que les den la nacionalidad, como en el caso de España ha sido, afortunadamente, con algunos de ellos, ¿no? ¿De dónde vienen y a dónde van los refugiados? En este mapa podemos ver los 5 lugares de donde han salido los refugiados. De nuevo no incluye Ucrania debería estar ahí, pero bueno, ahí tenemos Siria sobre todo, Venezuela, Sudán del Sur, una crisis olvidada, Afganistán, una crisis crónica de años y de décadas, Myanmar, recordaremos el problema de los Rohingya. ¿Y a dónde han ido esos refugiados? Pues allá, a esos países que veis prácticamente al lado, Pakistán, Uganda sobre todo, Colombia, Turquía y Alemania, que es una excepción, porque Angela Merkel tomó la decisión, recordaréis, en el año 2015, de abrir las puertas de Alemania a 1.100.000 refugiados sirios. Y por eso sale ahí, ¿no? Aquí ya hay un mito que mucha gente piensa, que mucha gente cree, que en Europa o en Estados Unidos llegan la mayoría de refugiados. Esto no es así. El 70%, 72% de los refugiados son acogidos en países vecinos, solamente un 30% pasan fronteras y van o intentan llegar a Europa o a otros sitios. Por ejemplo, si estamos hablando de un país que no sale ahí, estamos hablando de Líbano, que como todos sabemos es un país pequeñito y que acoge el equivalente, fijaros, en refugiados sirios, como si en España hubieran 15 millones de refugiados. Es el equivalente, y no hay campos de refugiados, como vamos a ver ahora con tiendas de campaña. Los acogen, los absorben, los acogen en los pueblos. Esto lo hace Líbano, lo hace Uganda, lo hace Tanzania, lo hace muchísimos, Etiopía, es un país, Turquía es un país ejemplar en ese sentido, etc. El 83% son acogidos en países en desarrollo, ¿vale? Y el 70% aproximadamente pues, proviene de 5 países. ¿Quiénes son las personas refugiadas y desplazadas? Bueno, pues la mayoría de la principal razón es obviamente lo que todos conocemos, las guerras y las luchas por, digamos, motivos diversos, económicos sobre todo, pero puede haber de otro tipo, ¿no? Esta fotografía es impactante e impresionante. Fijaros en las caras de estos refugiados. Este es el campo de Yarmouk, en Damasco, cuando hubo la guerra de Siria, y esta fotografía muestra la desesperación de esta gente, que si los miramos a la cara somos como nosotros, igual que nosotros, ¿no? O sea, aquí hubiera una guerra y como hubo una guerra civil, y hubiera que salir con lo opuesto, literalmente, ¿no? Esta foto también es una foto muy conocida y ocurre que bueno, cada una de esas personas está a lo mejor pagando 2.000 euros o 3.000 euros incluso por, digamos, la mayoría de ellos, o no la mayoría, pero una buena parte de ellos, morir en el mar, ¿no? Bien, esto ocurre en el Mediterráneo y va a seguir ocurriendo mientras no se pongan remedios. Luego podemos hablar un poco de posibles ideas, no es que yo tenga muchas ideas sobre esto porque es una situación muy complicada, pero posibles ideas para esto. Estos refugiados, ¿qué ocurre? Que en su periplo a través de países se van encontrando con barreras. Hay alambradas, hay barreras, hay policía, usted no puede pasar, esto es una frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Y los refugiados tienen que ir, no nos olvidemos de que el 40% son niños, y una mayoría de esos niños vienen sin acompañamiento. O sea que es una tragedia increíble, ¿no? Muchos niños llegan realmente como esta persona, como esta figura, este niño que vemos aquí en la fotografía, en el Chad, en el sur del Chad, proveniente de un país olvidado,
¿Cuánta gente ha oído hablar de la República Centroafricana? Bueno, pues sabemos o hemos oído hablar, y es un conflicto, digamos, en uno de esos países con un conflicto crónico, enquistado, etc. Curiosamente, la buena noticia es que estos niños que llegan de esta manera, desnutridos completamente, es impresionante cómo se recuperan. En cuanto se les da alimentación y se les da, digamos, descansan, etc., los niños florecen y cambian de una manera espectacular, ¿no? Esta foto he querido ponerla porque durante muchísimos años este era el campo de refugiados más grande que había en el mundo, ¿no? Es el campo de Dadaab, que está en el norte de Kenia, en frontera con Somalia. Aquí ha llegado a haber 500.000 personas. Imaginaos la mitad de la población de Barcelona en una región desértica, como podéis ver ahí, donde además llegan y hay que idear la manera de organizarlos, de poner las tiendas, de alinearlas. Y cuando yo estuve ahí en Dadaab y estuve hablando con el jefe de Dadaab, que sería como el alcalde de una población, claro, los problemas que esta persona me comentaba que habían, imaginaros los residuos, la economía, la seguridad, el agua, en fin, son situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Yo tuve la suerte cuando llegué de que el día que llegué pues encontraron agua, un pozo de 130 metros de profundidad con un chorro impresionante, agua de buena calidad, y que inmediatamente empezaron a canalizar para la población, ¿no? Este es otro campo, también con tiendas de campaña, lo que llamamos en el ACNUR tiendas familiares, que son para familias de 5 o 6 personas. Este es el campo de Satari, es para sirios, está en Jordania, en la frontera con Jordania. En el momento que yo estuve allí había como unos 80.000 personas y se reorganizaron y se reorganizó de una manera que volvía al cabo de un par de años así y ya era reconocible, era prácticamente como una ciudad, ¿no? Y cuando a veces hablamos del campo de refugiados de Jenin o el campo de refugiados quizá de Satari y tal, pues se han convertido en ciudades con una infraestructura que han desarrollado los propios refugiados, ¿no? Estas situaciones se dan a menudo en el ACNUR. Es decir, de repente hay un conflicto y de repente hay cientos, decenas o miles de personas que, en este caso, cruzan el río Tigris, o puede ser cruzan el río o se establecen a lo largo del río Ubangi, que es la frontera entre la República del Congo y la República Democrática del Congo. Esto es un caso real. En el río Ubangi, por ejemplo, que son como 700 kilómetros, como de aquí a Madrid, se establecieron como unas 30 o 40.000 personas, pero no todas aquí, sino que se fueron estableciendo huyendo de las luchas y tal. Entonces el problema de la ACNUR era cómo llegar a estas personas. Algunas de ellas se murieron literalmente, ¿no? Entonces, bueno, se ideó pues con unos barquitos ir llegando, irlos agrupando, ir recogiendo a los enfermos, ir llevándoles medicinas, comida, etcétera, etcétera. Hay situaciones que son realmente muy inmanejables, ¿no? Fijaros en esta. Esto es cuando la primavera árabe en la frontera entre Túnez y Siria. La gente comenzó a huir de Túnez y llegar a Siria. Entonces, claro, no llegan de una manera ordenada, no llegan en autobús. Muchos de ellos que tienen dinero sí cogen un avión o cogen un autobús pero muchísimos de ellos pues te encuentras con esta situación. Entonces los colegas de la ACNUR tienen que llegar allí y empezar a poco a poco pues establecer una manera de identificarlos, irlos agrupando, irlos atendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es el nivel, digamos, de lo que es una emergencia, digamos, en el ACNUR, ¿no? He querido poner aquí algo sobre la guerra de Ucrania, que quizá, bueno, esto ya seguro que lo conocéis, ¿no? Es la emergencia nivel 3, que es la mayor en rango que hay actualmente, ¿no? En este momento hay como 7 millones o algo más de refugiados fuera de Ucrania y casi 7 millones de desplazados internos en Ucrania, ¿no? ACNUR proporciona
dinero. Es una emergencia especial, porque al estar en Europa, los refugiados cruzan la frontera y tienen inmediatamente acceso a trenes, tienen acceso con la ayuda del ACNUR, si se les da efectivo, pues a desplazarse o a pasar en fin, pasar a alquilar alguna vivienda, etcétera, etcétera. Muchos de ellos no, y muchos de ellos se les tiene que acomodar y se les tiene que ayudar. Para muchos niños que llegan sin acompañar, etcétera, etcétera, se les tiene que también pues, intentar buscar la manera de encontrar a los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos puntos azules que se llaman en la frontera, no recuerdo cuántos, pero creo que son por lo menos como 80 o 90 puntos azules en todas las fronteras ucranianas que el ACNUR ha establecido, y que son en los que, dijéramos, se registra a los refugiados y se les va, digamos, desviando para organizarlos, etc. Sobre todo al principio. Esto va cambiando porque conforme la guerra, cuando estaba cerca de Leópolis, de Lviv, ¿no?, de la parte más occidental de Ucrania, pues fue un momento muy álgido. Y luego cuando los rusos se retiraron más hacia el sur y el este, pues entonces la situación se calmó un poco, incluso muchos refugiados quisieron volver a Ucrania, ¿no? Vamos a ver cuáles son los artículos básicos de socorro. Estos son los artículos, digamos, que normalmente se almacenan en los almacenes que ahora os voy a enseñar, y que se envían con alguna variación a las emergencias mundiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tiendas familiares. Como habéis visto en la fotografía de Satari, son tiendas que pueden acoger a familias de 5 o 6 personas. No están, digamos, no tienen aire acondicionado, ni tienen, simplemente pues es un refugio para la lluvia, para el viento, en fin, para las inclemencias, etcétera, etcétera. Muy utilizado en muchos países, y en otros no quieren este tipo de refugios, y lo que hay es que se les acoge en polideportivos o en otro tipo de refugios, como puede ser caracolas, dijéramos, o otro tipo de refugios que se han creado durante el tiempo en el ACNUR. Se les da también lonas de plástico de 5 metros o de 50 metros. Estas lonas de plástico son muy versátiles, sobre todo en África. Los africanos las aprecian muchísimo, porque lo que hacen es que inmediatamente construyen un refugio para las familias, o bien con las de 50 metros hacen una escuela, un pequeño dispensario, un hospital, un centro cívico, centros de registro, etcétera, etcétera, con estas tiendas, también almacenes, etcétera. Se les da garrafas y se les da cubos, el agua es un elemento imprescindible. Se les da utensilios de cocina por familia para que puedan empezar a cocinar con la comida que el Programa Mundial de Alimentos proporciona, que colabora con el ACNUR. Se les da también esterillas para dormir, mantas, como veis ahí, mantas térmicas, si es el caso de Ucrania, mantas, digamos, como veis ahí también en Siria, productos, o en Afganistán, en sitios donde hay mucho frío. Muy importante las lámparas solares. Se les da a cada familia 1 o 2 lámparas solares para que puedan estudiar, para que puedan verse durante la noche, cocinar. Seguridad para las mujeres cuando van a las letrinas y no las molesten y no las violen, incluso. Para cargar los móviles también. Esto es importantísimo. Redes antimosquitos. En África, para la malaria, es súper importante, y se les da también a cada familia 1 o 2 redes antimosquitos que están tratadas con insecticidas para los mosquitos. Se les dan barritas nutritivas para los niños, y luego se les dan algunas otras cosas. Se les da, por ejemplo, madera para que empiecen a construir sus refugios, si es que no hay tiendas de campaña. Se les dan clavos, herramientas, a veces se les dan, incluso recuerdo en Uganda el gobierno fue muy generoso y a cada familia le daba media hectárea de terreno y les daba una cabrita. Y
con eso, esa cabrita, pues iban, al cabo de meses, no digo los años, de meses, empezaban a desarrollar una economía, las propias familias, y una dignidad, sobre todo, también. Bien. Por cierto, si queréis interrumpirme en cualquier momento, pues me levantáis la mano y tampoco hay que esperar al final, ¿no? Voy a hablar un poco ahora de lo que yo he estado trabajando durante más de 30 años antes de estar en el ACNUR, que es la cadena de suministro. Y mucha gente me preguntaba esto, ¿no? ¿Y es la cadena de suministro del ACNUR diferente a la de Coca-Cola, a la de Mercadona, a la de Carrefour, etcétera? Pues la respuesta es sí y no. Aquí hay un tema que es la emergencia es la dimensión clave, la emergencia. Te pueden llamar en cualquier momento, un sábado, el día de Navidad, entre semana, a mediodía cuando estás comiendo, hay una emergencia, hay 30.000 personas que hay una trifulca, ha habido un golpe de Estado en Sudán, por ejemplo, ahora, te pueden llamar. ¿Qué está pasando? Aquí veis Ucrania, Siria, República Centroafricana, Irak, Afganistán, Yemen, Sudán del Sur, etcétera, etcétera. Decenas de miles de personas necesitan ayuda urgente. Muchas veces, yo recuerdo que a veces me llamaban y me decían en tal sitio, y yo tenía que buscar en Google o en el Atlas o donde fuera dónde narices estaba aquel sitio, cómo podíamos llegar desde el punto de vista de logística a aquel sitio. Hay un aeropuerto cerca, está cerca de un puerto que podemos llegar, hay carreteras, o no las hay, ¿no? Y ahora veremos alguna cosa. La emergencia tiene esta palabra, ya. Hay que asistir, hay personas que están muriendo. Yo recuerdo el comisario Guterres diciéndonos, no quiero oír que haya un refugiado que muera de frío durante la emergencia del año 2015 del Mediterráneo, que recordaréis cuando iban pasando los refugiados a Lesbos y de Grecia iban a Macedonia y de Macedonia pasaban y era invierno y recuerdo que teníamos reuniones diarias y nos decía no quiero oír de que muera nadie por esto, buscar la manera. Y yo recuerdo en aquel momento fue de los momentos en que yo he podido dormir menos hasta que fuimos capaces de dominar esa emergencia, ¿no? Una emergencia muy, muy, muy compleja. En el año 2010 establecimos estos, lo que llamamos en inglés global stockpiles, o digamos almacenes globales, para almacenar todos esos productos que hemos visto antes, ¿no? En el año 2010 había solamente Dubái y Copenhague. Copenhague en colaboración con UNICEF y Dubái, ¿no? Aquí establecimos otro almacén global en Amán, porque toda la emergencia que había en el Oriente Medio necesitaba esto. Dos almacenes globales en África del Oeste, uno en Accra, en Ghana, y otro en Douala, en Camerún. Fijaros que están cerca del mar, tienen puerto, tienen aeropuerto, se pueden cargar desde todos ellos, ya lo digo, de todos los 8 que hay aquí, jumbos, 747, que puedes cargar 130, 140 toneladas de productos con los cuales poder asistir hasta 25.000 personas. Con lo cual, si es necesario y hay varias emergencias al mismo tiempo, podemos cargar desde esos diversos esos almacenes, diversos aviones que pueden llegar al punto de necesidad, ¿no? Hay dos en África del Este, uno en Kampala, Uganda, y otro en Nairobi, en Kenia. Y en el año 19 establecimos el de Panamá, con toda la emergencia de Venezuela. Y no solamente de Venezuela, sino toda Centroamérica, también lo acoge, digamos, o lo asiste o lo soporta, digamos, Panamá. ¿Qué ocurre cuando hay una emergencia? Pues la cadena de suministro se pone en marcha con 3 vectores. El primero es el aire. Normalmente hay que llegar. Y hay que llegar en 72 horas, si no la gente literalmente está muriendo, en fin, hay que llegar y asistirlos, ¿no? Entonces lo primero es el aire, ¿no? Tienes que buscar un avión, tienes que buscar tripulación, tienes que buscar permisos. Hay veces que los permisos se complican porque las tripulaciones, hay países que no admiten tripulaciones que vuelen de una determinada nacionalidad, tienes que decir, no, pues esta tripulación no la quiero, necesito otra, etc.
hay que buscar quién reciba esos productos, dijéramos, en el país en el que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de los permisos de landing, ¿no? de aterrizaje, etcétera, etcétera. Pero todo eso es lo primero que se hace, ¿no? Si es posible, y si, digamos, podemos llegar, porque además es más barato, y a veces incluso es más rápido, vamos a llegar por tierra, ¿no? Desde cualquiera de esos almacenes globales podemos cargar camiones y, digamos, llegar al puesto, al sitio donde están los refugiados, ¿no? Y el tercer vector que se pone en marcha inmediatamente es el reaprovisionamiento. Desde el punto de vista logístico, yo pensaba, bueno, si estamos enviando tiendas de campaña, mantas, digamos, utensilios de cocina para, en fin, refugiados en el medio de África, si mañana hay otra emergencia, como ocurría pues, en Oriente Medio, etcétera, yo voy a tener que reaprovisionar eso porque voy a tener necesidad de poder asistir a esa otra segunda o tercera emergencia, ¿no? Entonces, desde los proveedores globales inmediatamente poníamos pedidos, dijéramos, a lo mejor más pausadamente por mar, para reaprovisionar los almacenes, ¿no? Y a veces también enviábamos desde los proveedores directamente a los refugiados, lo que fuera más, logísticamente tuviera más sentido, ¿no? Y luego, aparte de eso, está todo lo que es el despliegue de personal. Esto es como una oficina de bomberos, ¿no? O sea, el momento que hay un incendio, el momento que hay una emergencia, los colegas se ponen en marcha. Entonces, hay expertos que llegan a expertos en gestión de campos. Han llegado, y ahora veréis fotografías, en el medio de la jungla en África. Hay que allanar el terreno, dónde vamos a poner las tiendas, cómo vamos a organizar, etcétera. Lo que pone aquí WASH es agua, sanitización, letrinas, higiene, ese tipo de cosas. Hay expertos también que van en esto y van directamente, es parte del equipo. La conexión, en cualquier lugar del mundo en el que estemos, en el que haya una emergencia, se tiene que poder enviar emails, recibir emails, conectarse por radio, etcétera, etcétera, por satélite. Entonces hay expertos en tecnologías de la información que van como parte, van desde el minuto 1. Obvio aquí los aspectos políticos, pero también hay gente que va de expertos en protección para ver cómo asistir, digamos, los perfiles que llegan de una determinada etnia o partido político, etcétera. Expertos en compras, expertos en almacenaje, expertos en flota. Nos tenemos que mover. Hay vehículos, no los hay, cómo llegamos, los camiones, dónde se consiguen, etcétera, etcétera. La comida, etcétera, cómo se organiza. Aquí voy a poner unas cuantas fotografías para que veáis un poco. Esto es un Boeing 747 que se está cargando. Lo estamos cargando con, no recuerdo bien, en este caso me parece que eran con... 747, ¿ha dicho? 747, sí. Enormes, sí. Sí, son enormes, 130, 140 toneladas. Entonces, dependiendo del mix de producto, podíamos asistir, como digo, entre 15.000 y 25.000 personas. Hay veces que decidimos cargarlo todo con tiendas de campaña, hay veces que decimos no, vamos a enviar mantas, una mezcla de cosas, redes antimosquito, etcétera, etcétera, ¿no? Isabel, no sé si... Pero son 747 para transporte, evidentemente. Para transporte. No digo porque está abierto por detrás. No, es para transporte, para transportar, digamos, de pasajeros. No, quiero decir, claro, porque no he visto 747 que estamos con... Yo trabajo ahí. Sí. Yo creo que se me oye, ¿no? Si no hace falta... Aquí había hay un pitido ahí, ¿verdad? Sí, ahora está. Hay veces que utilizamos aviones más pequeños. No. Sí, o sea, hay veces que bueno, la emergencia nos requiere, dijéramos, este nivel y entonces enviamos algún avión más pequeño. La emergencia de los Rohingya se enviaron, si no recuerdo mal, 15 aviones en un par de meses, 747, porque habéis visto el campo de Dadaab, que era para 500.000 personas, bueno, pues eso se batió el récord. El campo de Cox's Bazar, así se llama, que está en Bangladesh para refugiados Rohingya, actualmente tiene 900.000 personas. Entonces, 747 estos son de ACNUR. Sí, eso lo coordina ACNUR, lo coordina y lo maneja ACNUR, digamos, con una serie de
de otras organizaciones, muchas ONGs, ¿no? O sea, Médicos Sin Frontera son los que hacen el tema, digamos, básicamente de asistencia médica, ¿no? UNICEF se encarga del tema de educación, y el programa mundial de alimentos de comida, ¿no? Y luego el WASH que ponemos aquí, la sanitización y tal, Oxfam Intermón, son también los que se especializan en esto, ¿no? Perdón, ¿y los pilotos pertenecen a ACNUR? No, no, son contratados. O sea, esto se contrata en el mercado, tú vas al mercado y a veces es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pilotos para un 747. A veces, sí, y a veces es muy difícil conseguir el avión, son charter. Un avión de estos te puede costar $500.000, ¿no? Para enviar, por ejemplo, a Venezuela o cruzar el charco, o sea, $500.600.000 se te van, ¿no? Pero claro, el dinero no es lo importante. Llegábamos, había que llegar, ¿no? Y otras veces intentas decir, bueno, envío un avión y llego por barco porque está cerca. O sea, hay muchas. Por eso estábamos los logísticos, ¿no? Para ver un poco cómo optimizar, dijéramos esto, ¿no? Pero vaya, esta es un poco la idea, ¿no? Hay veces que llegas al sitio y tienes que, lo que en inglés llamamos the last mile, ¿no? El último kilómetro, la última milla, ¿no? Llegas y tienes que coger el producto y acercarlo porque a lo mejor la guerra ha destruido los puentes y no hay carreteras. No puedes llegar con camiones, ¿no? Entonces tienes que llegar con helicópteros que poco a poco van acercando el producto o los productos a donde están a los campos de refugiados, ¿no? Entonces, esto es Afganistán. En otros casos, ¿por qué la logística humanitaria es distinta? Bueno, esto es el día a día en África, ¿eh? Esto es en fin, en África hay una cosa que se llama la estación de lluvias, que llueve durante 3 o 4 meses de una manera brutal, ininterrumpida. Las carreteras se ponen impracticables, como veis ahí, y entonces mejor que no te pille con el camión, porque si te pilla, ese camión para llegar, como dijéramos, de aquí a Manresa, pues igual está una semana. Y tiene que parar, y se tiene que allanar el terreno y tal. Y bueno, normalmente se evita esto, ¿no? Pero hay veces que esto es una carretera nacional en Sudán del Sur. Carretera nacional en Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país que es más grande que Francia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues Sudán del Sur tiene 30 kilómetros de carreteras asfaltadas, solo. 30 kilómetros, que son las que van del aeropuerto de Juba a la capital, por cierto. El resto del país es así, lo cruza el río Nilo. El río Nilo que viene del sur, el país es muy llano, llega a la estación de lluvias y el país se convierte en un barrizal. Entonces, los refugiados que están en el norte del país, si no lo has planificado antes, necesitan ayuda, pues desde luego por carretera no vas a llegar, tienes que enviar aviones pequeños. En este caso serían Antonov pequeñitos o Cessnas incluso de 5 o 10 toneladas. Y en algunos casos les llamamos la lechera, ¿no? Que van, vuelven, descargan, vuelven, etcétera, ¿no? Y hacen rotaciones, ¿no? Pero esto es un caso muy, muy típico en África y como digo, esto es una carretera, porque lo sé, carretera nacional en Sudán del Sur. Hay otros casos en que la dificultad, como mencioné antes, del río Ubangi, se da en el agua, ¿no? Entonces, esto es en Latinoamérica, no sé exactamente, pero debe ser el río Orinoco o algún río grande de Colombia o de Venezuela, en donde el ACNUR pues tiene que alquilar, no se compra, normalmente se alquilan este tipo de vehículos para llegar a donde están los refugiados, porque los refugiados se huyen y entonces se instalan donde los pobres pues quieren descansar y se instalan allí, ¿no? Entonces, esto que os he contado antes del río Ubangi, yo lo recuerdo porque lo vivimos, ese problema, pero en esta fotografía pues pasó algo similar con los refugiados venezolanos, ¿no? Una pregunta. Quería saber si criban o si para darles el estatus de refugiado, porque hay algunos, por ejemplo, de Ucrania, te caen las bombas, no puedes salir de esa situación, o en países de África, pero por ejemplo yo, en países por motivos políticos, en Venezuela,
que conozco alguno, pues ¿por qué no te quedas en el país y tratas de cambiar las cosas? Sí. Porque estás abandonando a tus compatriotas allá, que generalmente son los más desfavorecidos, los que no tienen medios para salir, y le estás abandonando, y solamente, bueno, por tener una vida mejor, que yo lo entiendo, ¿no? Sí. Pero que no es lo mismo, ¿no? Claro. Estar en una situación que no... Hay la diferencia, efectivamente, entre lo que es un refugiado y lo que es un migrante económico. Las personas que tienen que salir porque de su país, pues porque no tienen con qué vivir, ¿no? Todo el Sahel es un problema, y hay veces que está muy mezclado, ¿no? Porque en el Sahel hay problemas de yihadismo, hay problemas de sequía, todo está muy mezclado, a veces es muy difícil discernir, ¿no? Y los colegas que se dedican al registrar los refugiados, yo sé que bueno, muchísimas veces tienen muchos problemas, pero es muy raro que no le den el estatus de refugiado en el registro a una persona, ¿no? Es difícil, bueno, se le hacen preguntas, se le tiene que explicar cuál es su situación, por qué ha debido de dejar el país, todo este tipo de cosas. Hay unos protocolos y lo siguen, pero vamos, que se cuela algún migrante puro y duro, digamos que he dejado mi pueblo porque no puedo vivir, porque no tengo trabajo, etcétera, es posible que se dé, ¿no? Es posible que se dé. Esta fotografía es muy curiosa porque, bien, esto es un poco la imaginación al poder, ¿no? O sea, esto es un poco... los colegas dijeron, bueno, tenemos que llegar con la cadena de frío, llegar con medicinas o llegar con vacunas a los campos de refugiados, en un sitio muy seco, pues no sé dónde sería esto, en Somalia, quizá. Entonces se les ocurrió poner esto, una placa solar que creara el frío en la nevera para mantener, digamos, la medicina o las medicinas o las vacunas. Se pusieron unos cuantos camellos con ese artilugio y bueno, y funcionó. Para que os hagáis una idea, muchas veces yo oía cosas que decía, madre mía, ¿cómo se les ha ocurrido hacer esto? Pues así era, ¿no? Bien, esto es el campo de Mahama en Ruanda. Este campo fue famoso porque son las tiendas blancas, toda la mancha blanca que veis allá al fondo. Este campo se erigió para 50.000 personas, congoleños, en aproximadamente 48 horas. Fue un récord, se preparó y se les pudo acoger, ¿no? Bien, en este caso como veis, el paisaje es africano y como veis aquí también, pues los niños, y los niños son niños, los niños es curioso cómo sonreían, como cuando a veces llegábamos a campos de refugiados así, y a veces yo les decía, ¿quién conoce al Barcelona? ¡Buah! Levantaban la mano. ¿Quién conoce al Real Madrid? La mitad eran del Real Madrid, ¿no? La conocían. Y jugaban al fútbol que había, con un balón que se habían construido ellos, etcétera, etcétera, y bueno, y estaban felices, ¿no? Esta foto me hizo gracia porque, bueno, el niño jugaba con... Esto es una de las tiendas, las lonas de plástico estas que os he dicho. Muchas veces los niños, como os he dicho antes, responden muy bien a la alimentación. Esto es en Uganda y, bueno, inmediatamente que reciben la alimentación adecuada, pues ahí está la cola en el momento de la comida. Este es el campo de antes, también el campo de Mahama. Esta imagen la he querido poner aquí para un poco ilustrar las ayudas que a veces el ACNUR también puede facilitar, ¿no? En este caso, pues pueden ser microcréditos. Una persona que era a lo mejor sastre en su lugar de origen, pues le facilita una máquina de coser y esta persona puede empezar a ganarse la vida cosiendo cosas o preparando, en fin, utilizando la máquina de coser. Aquí veis que tenía algunas máquinas que estaba, digamos, reparando, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, me parece que es otro. Creo que es otro. Sí, creo que es otro también, en otro campo, seguramente, pues también cosiendo. La educación. Esto es Chad, y aquí tuve la suerte de llegar a... Este es Chad, estos refugiados son de
del oeste de Sudán, precisamente donde hay el problema ahora con Sudán, con Darfur. Estos son de Darfur que huyen, cruzan la frontera y pasan a Chad, ¿no? Y aquí tuve la suerte de llegar al campo de refugiados precisamente cuando estaban haciendo como una sesión después de la escuela. No lo he puesto aquí, pero hay un vídeo que tengo precioso donde están bailando estas niñas, son adolescentes y, en fin, pues tienen con cara de felicidad ya, ¿no? Están atendidas, ¿no? Y por último, esto es un elemento lo que quiero decir aquí es el tema de la seguridad. Hace unos años, quizá hace unos 10 o 12 años, los trabajadores humanitarios pues no eran un objetivo de las guerras o de las facciones en lucha, etc. Esto ha ido cambiando un poco y bueno, ahora precisamente en Darfur hay 3 colegas del Programa Mundial de Alimentos que murieron, que han muerto por los problemas que ha habido con el golpe de Estado que hay en Sudán. Esto, bueno, pues es un goteo, pero cada año hay algunos que desgraciadamente mueren. Esto es, debe ser Siria, y aquí están colegas de la ACNUR y colegas de la Cruz Roja, que están con su bandera y sus cascos y tal, diciendo, ojo, déjenme llegar y tal, y la verdad es que muchas veces se juegan la vida, ¿no? en este tipo de trabajos, ¿no? Y me parece que esta es la última, la penúltima. He querido poner esta porque, a ver, esto es una niña que yo me encontré en el campo de refugiados de Dolo Ado, se llama así, Dolo Ado. Es un campo de refugiados que está a 40 kilómetros en la frontera de Etiopía con Somalia, ¿vale? Esta es una niña somalí y recuerdo que cuando se registró la familia, etcétera, etcétera, yo le dije a esta niña, digo, le pedí permiso, le digo, ¿te puedo hacer una foto? Y me dijo que sí, entonces le hice una foto y en el momento que le hacía la foto, o después de hacer la foto, la niña, que llevaba, como veis ahí, a su hermanito cargado a la espalda, levantó la manita y aquí me enseñó la pulserita que le pone la ACNUR a los refugiados. Es una pulserita con un número, etcétera, entonces como queriendo decir, estoy a salvo. Realmente a mí me enterneció ver esto, ¿no? A esta niña, porque realmente eso es lo que ocurre con los refugiados que llegan y independientemente de, por supuesto, el tema, digamos, alimentación, agua, refugio, tiendas, etcétera, etcétera, educación, etcétera, etcétera, pues lo primero es la protección, ¿no? Así que con esto acabo. ¿Qué pueden ustedes hacer o qué podéis hacer, ¿no? Bueno, pues lo primero es mostrar interés, lo que estáis haciendo, ¿no? Conocer, entender, ser portavoces del ACNUR, digamos, desmontar mitos que hay como que nos están invadiendo, llegan aquí y se hacen con todo, etcétera, ayudar en su integración. Muchísimos de los refugiados que llegan tienen estudios, una gran mayoría pues a lo mejor son ingenieros o son enfermeras o son abogados o son trabajadores muy cualificados, ¿no? Y que muchas veces pues tienen muchos problemas y muchas dificultades para trabajar en los lugares en los que están, porque los propios países de acogida no lo permiten. La ACNUR trabaja para que haya, yo lo puedo entender, porque muchas veces las comunidades locales dicen, si de repente hay 50.000 personas aquí que les atienden y encima les dan trabajo y están parados, esta problemática se tiene que ir mirando y trabajando, y ACNUR lo hace con cada uno de los países, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Burundi, el caso de Burundi, en donde los refugiados de Burundi en Tanzania les dio a 80.000 personas la nacionalidad tanzana porque no podían volver a su país. No podían volver porque eran de una etnia diferente y estaban perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces Tanzania, pues, la ACNUR negoció, etcétera, etcétera, hasta que consiguieron, digamos, ser integrados totalmente y, en fin, hacer lo que quisieran hacer con su vida, ¿no? Así que, bueno, con esto acabo. Muchas gracias por la atención. Espero, en fin, haberles por lo menos dado alguna información un poco distinta, un poco, digamos, específica
sobre lo que se hacía en el ACNUR y tal. Y bien, si hay preguntas, pues encantado de resolverlas, de responderlas, si tengo la respuesta. Sí. En estos mapas que ha puesto antes, donde están considerados refugiados, he visto que no aparece el Sáhara. Y en las tierras de Argelia se llaman campamentos de refugiados y actualmente hay como unas 300.000 personas. ¿Esto ACNUR no puede participar allí? ¿No le está permitido? ACNUR está allí, sí. Yo estuve a punto de viajar allí, no viajé, no lo hice, al final envié a un colega mío. Sí, ACNUR mantiene la presencia, sí. En Tinduf, como la mantiene digamos, en situaciones de refugiados que son problemáticos, ¿no? Los afganos, por ejemplo, en Pakistán, ¿no? O en muchos otros países, en Irán también, ¿no? Pero en el caso de los saharauis, sí, mantiene la protección, sí, dentro de lo que puede, el ACNUR. El ACNUR hace lo que puede. No, pero tiene libertad para actuar ahí. Sí, sí. Digo sí con un poco de, como la tiene, por ejemplo, en otros países. En Venezuela tiene libertad para actuar. Bueno, yo estuve en Venezuela y Diosdado Cabello, pues recuerdo una locución en radio donde decía que el ACNUR era un agente del imperialismo yanqui. Diosdado Cabello dijo eso, al día siguiente hubo conflictos y violencia en algunos de los campamentos de refugiados y los colegas de la ACNUR tenían miedo de qué hacer, ¿no? Y hubo una orden de decir, bueno, quedaros, digamos, hasta que pase un poco la tormenta, ¿no? Esto pasaba en Venezuela, esto pasaba en Sudán, esto puede pasar a lo mejor en Argelia, pero el ACNUR intenta, digamos, llegar a acuerdos. Etiopía es otro país difícil, problemático, que intenta llegar a acuerdos con los países, con los gobiernos. ¿Por qué no figuraba en los mapas? Ahí no salía. Porque ese mapa era de los sitios, digamos, más importantes en cuanto a producción de refugiados, dijéramos. Que no salía Ucrania. En junio tendrá que salir Ucrania aquí, ¿no? Pero, sí. Por eso no salía Tinduf. Pero hay muchos sitios que tienen tantos refugiados como Tinduf. Sudán del Sur, el otro día había 100.000 refugiados que leí en el oeste de Congo, Goma. No sé si han oído hablar de los conflictos que hay con el M23 allí, pues había 100.000 refugiados, fíjate. O sea que Yemen es un sitio intratable también, con muchísimos refugiados. Hay muchos sitios así. ¿Y la presencia de los cascos azules con ACNUR, cómo se articula esa situación? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, en el sentido de que los cascos azules tienen su misión. El ACNUR primero no quiere armas, lo único que hacen los cascos azules es ayudan en la protección a todos los trabajadores humanitarios. O sea, lo primero que haces cuando llegas a un país X, el que sea, Pakistán, por ejemplo, pues te dicen, antes de empezar a trabajar y tal, tienes que ir a entrevistarte con los de seguridad, que son los de los cascos azules, y tú vas allí a la base de ellos y ahí te dan una charla sobre problemas de seguridad, no hay que ir a este sitio, si te paran los rebeldes, pues esta es la manera de actuar, en fin, poca resistencia, etcétera. En esta zona del país es muy problemático, pero aquí sí que se puede ir, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y ellos, digamos, actúan de esa manera, ¿no? O controlan, en países así, tú tienes que, por WhatsApp, decir al final del día dónde estás, tienes que estar localizado, ¿no? De manera que si hay una bomba en cualquier sitio, recuerdo cuando estuve, por ejemplo, en Kabul, que esto pues, que era uno de los sitios más difíciles, pues tenías que, si no lo hacías, te intentaban localizar y te daban la bronca, ¿no? Decían, tío, tienes que decir dónde estás porque si no, nos preocupa, ¿no? Esto lo hacen los cascos azules, pero aparte de eso, proporciona a lo mejor, digamos, ayuda a los convoys. Yo recuerdo cuando en Pakistán teníamos que ir desde Islamabad
hasta la frontera con Afganistán, que era muy peligrosa, entonces íbamos en convoys. Había 3 o 4 coches del ACNUR, o a lo mejor 2 del ACNUR, uno de UNICEF y otro del Programa Mundial de Alimentos, y delante iba una tanqueta o en fin, de soldados, cascos azules, y al final iba otra, ¿no? Y de esta manera es la única relación que hay. Con la venia del responsable de la sectorial que ha facilitado esto, pues comento. Es una reflexión muy... He visto la imagen de la carretera en Sudán, ¿de acuerdo? Un país tan grande, más grande que Francia, 30 kilómetros tan. Muy bien. Yo hago una comparativa, ¿no? Es que lo llevo a lo que es lo nuestro, ¿vale? Vicente, ¿qué te parece que una persona que tiene un coche oficial vive en una de las zonas más privilegiadas, en primer mundo ya de entrada, en una de las zonas de las regiones más privilegiadas de toda la Unión Europea? Que diga que se siente oprimido cuando ve esto. Es una reflexión que digo. ¿Es inmoral? ¿Es obsceno? ¿Qué objetivo le damos? Porque es que me parece de una inmoralidad. Pues es una inmoralidad, efectivamente. Totalmente, o sea, totalmente. Hubo no sé quién que dijo, cuando hablaban de los exiliados, y refiriéndose a los exiliados, Puigdemont, etcétera, hablaba de exiliados y a mí se me cayó la cara de vergüenza, ¿no? Era insultar a los exiliados auténticos. Claro, hablar de oprimidos, cuando ves estas cosas, y ya no es esta cosa tan extrema que hemos podido ver, pero cuando ves, bueno, pues las opresiones que hay por ahí en países, muchísimos países de África y de Asia, etcétera, y dices, bueno, la gente no, realmente no. Y obviamente por una relación con nosotros los opresores, ¿no? Sí, es una cosa muy escandalosa. Vale, eso quería hacer la comparativa, la obscenidad de esto comparado con lo que es la realidad. Esto es un chute de realidad del mundo, ¿no? Y que te ubica, dejar y abrir Open Mind, te ubica en el mundo, tu insignificancia. Una pregunta un poco personal. Usted, antes de entrar en ACNUR, ¿a qué se dedicaba? Bueno, yo estuve durante... Porque usted ha estado a cargo, digamos, en lo alto de la jerarquía de ACNUR, ¿no? Sí. Por lo que entiendo, ¿no? Sí, no, antes del ACNUR yo estaba pues, en cargos de responsabilidad en multinacionales, diversas multinacionales, en temas de manufactura y de logística y de cadena de suministro y tal. Claro, digo por pura lógica, ¿no? Sí, claro, yo estuve en... O sea, que tenía un estatus y un reconocimiento para que le seleccionaran. Bueno, estatus el que quisieran darme, sí, pero sí. Tenía, bueno, compañías que todos conocemos, como Procter & Gamble, no sé si les suena, el Ariel. Procter & Gamble. Sí, el Ariel, o Benckiser, que es la que hace el coral vajillas, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Pues, las producíamos nosotros. Entonces, ACNUR, ¿quién lo financia? Sí. Y luego, también quería preguntar, por ejemplo, Turquía, que tiene muchos refugiados, si hay problemas dentro del país, con los habitantes. Bueno, dos preguntas. Primero, la financiación de ACNUR, ¿no? Bueno, para hacer una idea, el presupuesto de ACNUR del último año son aproximadamente unos 10.000 millones de dólares. Y no son suficientes, ya se lo digo, ¿no? O sea, esto lo financian los países miembros de Naciones Unidas. Hay un comité ejecutivo formado por unas 106 naciones, que son los que, una vez al año, pues el alto comisario tiene que ir y decirles lo que ha hecho, cómo se ha gastado el dinero. Por cierto, en cómo se gasta el dinero, nunca en mi vida he tenido tantas auditorías. Lo digo porque mucha gente piensa, ¿y cómo se malgasta el dinero? Les puedo asegurar, por lo menos en la parte que a mí me toca, yo tenía a mi cargo unos 1.200 millones de dólares. ¿Vale? Les puedo asegurar que las auditorías eran externas, internas, de países, en fin, por arriba, por abajo, explícanos esto, cómo se gasta el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene, sobre todo, el 90% viene de países miembros y un 10% viene de personas como usted o como yo. Y entre ellas, España con ACNUR, hay ONGs como España con ACNUR, o Francia con ACNUR, o Gran Bretaña con ACNUR, o Australia con ACNUR, existen en los países, que recaudan dinero, que a veces los vemos en la calle y tal. España y Corea son los países que más recaudan en el mundo.
somos un país solidario. Curioso, porque no es en lo único, sino que en solidaridad en varios aspectos tenemos pues llevamos años que España con ACNUR, sí, porque somos un país, digamos, muy nos tenemos que orgullecer de este tipo de datos y de cosas, ¿no? Solidarios hacia afuera, pero no hacia adentro, nosotros mismos. No, lo digo porque es una gran paradoja. Una gran paradoja, sí, a veces, pero bueno, pero yo les doy este dato para que ustedes, si lo desconocían, pues para que lo sepan. Con Corea estamos ahí a ver quién gana y tal, en cuanto a el dinero que se le da al ACNUR para, digamos, de privados, ¿no? Y la otra pregunta era... Bueno, Turquía, Turquía, que tiene muchos refugiados. Bueno, sí, Turquía... ¿Sí hay problemas? Claro, hay problemas, sí los hay, sí. Pero en todos los países que acogen refugiados, yo les nombré antes Líbano, claro, no es una cosa, digamos, no es un paraíso. O sea, hay problemas y hay veces que las comunidades locales se quejan. Y ACNUR lo que tiene que hacer es poner y ayudar a las comunidades locales, y yo sé que lo hacen, ¿no? O sea, si hay una escuela en el campo de refugiados de Dadaab, hay una escuela también en el pueblo, digamos, cercano de los keniatas, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Este tipo de cosas. O el ACNUR pues da ambulancias al gobierno en cuestión, dábamos muchas ambulancias durante el año a los gobiernos de Etiopía, o de Pakistán, o de Afganistán, etcétera, etcétera. Esto de Turquía es muy curioso, porque aquí hay un tema que es el tema de... ¿Qué hace Europa? Es una vergüenza. O sea, Europa dice, bueno, aquí no pueden pasar refugiados, ¿no? Con la excepción que les he mencionado antes de Merkel, ¿no? Y de Alemania, ¿no? Y con la excepción ahora de Ucrania, porque son blancos y son cristianos, como nosotros, así, ¿no? Pero si son árabes, si son sirios y tal, o son negros, entonces hay más problemas, ¿no? Entonces Europa le paga a ciertos países para que hagan de gendarmes. Turquía es uno de ellos, Libia es otro, Marruecos es otro, Mauritania, Senegal también. Estos países, no sé, supongo que Argelia también, para que no envíe, digamos, pateras hacia el norte y tal. Y les da dinero, les dan muchos millones de euros. Muchos. De manera que cuando hubo la crisis del 2015 del Mediterráneo, sé perfectamente que la Unión Europea y la Comisión Europea se reunió con Erdogan, creo que estaba ya entonces, y le dio muchísimos millones de euros para que mantuviera a los refugiados así, cosa que no es posible porque siguen saliendo, etcétera, pero sí que es verdad que taponó mucho, ¿no? Y así desgraciadamente funciona. Pero claro, en la frontera de Turquía, Gaziantep, que desgraciadamente lo habrán oído cuando el tema del terremoto, Gaziantep fue uno de los sitios, digamos, más afectados, pues eso era un sitio de refugiados sirios muy grande, ¿no? Y había problemas con la población local, sí. Es normal, sí. En el ser humano, sí, nadie acepta al extraño. Claro. Y eso que, como bien dice, en Oriente, en cercano Oriente, hay más solidaridad entre ellos. No, y en África. Y en África también. No es el tercer mundo. En África, sin rechistar, te acogen a los refugiados de Congo que están saliendo ahora por las luchas en Goma, que pasan a Ruanda o pasan a Uganda y te los acogen sin rechistar. Lo que pasa es que también... Porque hay mucho, claro... Si hay más afinidad, o sea, claro, si te vienen más a gente que es totalmente también diferente, pero también hay es un enorme normal tribalismo, que haya ¿no? problemas, Sí, ¿no? O sea, sí, pero hay veces que no hay afinidad, hay veces que hay dificultad, hay veces que hay diferentes tribales que desconocemos, en África, ¿no? claro. Sí, hay veces, sí. Lamentablemente, Hutus, Tutsi, creo que tenemos ahí, no hay que decir que... O alguien los provoca. No, claro, esto por supuesto alguien los provoca y sí. Entonces, bueno, son unas problemáticas muy complejas. Vosotros en el tema político no entráis para nada, me refiero que os limitáis a la parte humanística, ¿no? Sí, en el tema político solamente entramos en cuanto a decir, políticos no se metan, nosotros protegemos, o sea, tenemos una gran cantidad de abogados en el ACNUR
Y ya digo que no es un área, yo no soy jurista y no les podría hablar mucho, pero yo sé que hay todo un departamento de protección, un departamento enorme en Ginebra de protección, y estos son los que van y de repente van a hablar con, por ejemplo, con el gobierno etíope, que el gobierno etíope era particularmente difícil, o por el gobierno de Sudán, que nombré antes, ¿no? O el de Venezuela, etcétera, ¿no? Que ponen problemas, ¿no? El gobierno de Sudán nos tuvo retenidos productos de estos que han visto, no recuerdo lo que era, si eran tiendas de campaña o qué, en Port Sudán, que así se llama el puerto en el Mar Rojo, de donde llevaban los productos, nos tuvo retenidos, y vehículos también, y temas de antenas, etcétera, para conexión y tal, durante 15 meses estuvo retenido aquello. Y no lo soltaban, no lo soltaban. Y ya podía ir el alto comisario a hablar con ellos, etcétera, no. Y de repente te decían que, bueno, que expulsaban a un colega, etcétera. A nivel político este es el problema, que o sea, el ACNUR tiene que trabajar con todos los gobiernos. El ACNUR tiene que trabajar con los talibanes. El ACNUR se ha quedado a trabajar en Afganistán. Los talibanes, por ejemplo, han dicho que no quieren a las mujeres que trabajen en organizaciones humanitarias y el ACNUR ha protestado con esto, pero no ha conseguido. Es decir, las mujeres trabajan sin que se las vea, trabajan porque me lo han dicho, ¿no? En la oficina del ACNUR, pero no pueden salir de una manera, digamos, que se les vea, ¿no? No pueden salir como hacían antes, ¿no? Entonces, es una de cal, una de arena, etcétera, para que te dejen un poco trabajar. A veces es muy complicado. Pues no tiene que ser, ¿eh? Porque... Otras veces hay corrupción. Otras veces hay corrupción. Yo recuerdo, ahora les estamos hablando aquí en plan de café, ¿no? Pero en Pakistán hay mucha corrupción. Bueno, hay mucha corrupción en casi toda África, etcétera, ¿no? Entonces en Pakistán recuerdo que a veces nos decían, bueno, si queréis que os ayude, os dé el permiso para la importación de estos productos o tal, pues bueno, pues me dais un coche para mi mujer, me decía el ministro. Así de sencillo. Un coche de los de la ACNUR, o sea, un Toyota Land Cruiser, ¿no? Y entonces el ACNUR decía que no, y entonces pues a lo mejor estaba pues, con problemas durante 2 meses. Claro. Al final, bueno, decías, bueno, pues les doy una ambulancia. Bueno, bien, no sé yo, ¿no? Y había que ir de esa manera, ¿no? Pero siempre tenéis que dar, ¿no? Alguna cosa para... Sí, siempre hay que... Por ejemplo, ahora, imagínate que ahora hay esta emergencia en Sudán, ¿no? Aunque al-Bashir fue, digamos, derrocado en el año 19, pues, y la cosa era más fácil ahora, pero ahora está luchando, no sé quién ganará, no sé si ganará el ejército sudanés o los rebeldes, que son los que están masacrando a los de Darfur. Si estos ganan, vamos a tener ahí un problema de salida de refugiados importante hacia todas las fronteras, hacia Egipto, hacia Turquía, hacia Etiopía, hacia Chad, etc., ¿no? Y con las dificultades de operación del ACNUR, porque saben que no son santos de la devoción de la ONU, ¿vale? Y entonces el ACNUR lo paga, pero el ACNUR o cualquier otra agencia de Naciones Unidas. ¿Cuántas personas hay trabajando para el ACNUR en todo? Actualmente hay como 17.000 o 18.000 personas en 140 y tantos países. Y como dije, como el 90 o 95% están en el terreno. En la sede debe haber actualmente unas 400 personas en Budapest y unas 600, unas 1.000 en total, 600 en Ginebra. 1.000 en total. Sí, de esos 18.000 o digo así. Curioso, ¿por qué en Budapest? Bueno, porque hubo en un momento hubo una descentralización, porque los salarios suizos son muy, muy altos, y el alto comisario decidió, esto fue Guterres, decidió hacer una deslocalización de ciertas áreas. Entonces se estudiaron varios sitios, se estudió Budapest, se estudió Bucarest, se estudió Nairobi, y se estudió, me parece que, no Singapur, Tailandia, Bangkok también, y algún otro sitio. Y al final se eligió Budapest. Los salarios húngaros son, pues a lo mejor una tercera parte de los de allí, gente muy preparada,
Yo estuve en Budapest y los húngaros, igual los que trabajaban nosotros, el que menos hablaba 3 o 4 idiomas. O sea, es impresionante, ¿no? Y con unos salarios, pues la tercera parte. Bien, el gobierno húngaro no es el mejor exponente, digamos, el mejor amigo de refugiados que haya, pero en fin, ahí estamos. Sí. ¿Qué más? Sí, y al final, ¿cómo solucionan? Porque los campos de refugiados, pues, a ver, tiene que ser una cosa provisional, no puede, si el conflicto dura años y años, ¿cómo obligan a los países a acoger? ¿Cómo se soluciona al final la cuestión? Pues es un trabajo de muy poco a poco. Hay países que tienen unas cuotas, la mayoría de países, digamos, occidentales tienen unas cuotas de aceptación de refugiados, que muchas veces incluso las ponen con ciertas características, ¿no? Pues yo quiero médicos, o yo quiero ingenieros, o yo quiero, por ejemplo, ahora en el Reino Unido faltan conductores, no sé si lo hacen, o choferes, no sé si lo hacen, pero a lo mejor dicen esto, yo quiero choferes, ¿no? Hacen esto y entonces se negocia con los que quieran ir de los refugiados y los países e intenta hacer este matching, ¿no? Otras veces con el país si la situación de conflicto ya se ha calmado, entonces se les ayuda y se les transporta a los refugiados a ser trasladados. No se les obliga, está prohibido. En la Convención de Ginebra de 1951 hay una cosa que se utiliza el término francés refoulement, que significa obligar a los refugiados a volver a sus países. Eso está prohibido. Los signatarios de la Convención de Ginebra no pueden hacer eso. Esto que oímos ahora del Reino Unido, que pone refugiados y los envía a Ruanda, esto está realmente en contra, y el ACNUR se ha declarado, ¿no? En este sentido, está en contra de la Convención de Ginebra, porque es, digamos, forzar a los, aunque les des dinero, aunque les estás forzando. Es decir, imaginemos que fuera al revés, ¿no? Que dijéramos que hubiera guerra en no sé dónde y dijéramos a los ruandeses, les pongo un avión y los envío al Reino Unido, a Londres. La gente diría, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Pues esto es lo que están haciendo los británicos. Qué bien. Sí, hay muchas contradicciones. No sé por qué no me extraña, que no me extraña, digo. Claro. Bueno, muchas gracias. Pues muy bien. Espero que les Bueno, haya yo gustado. sugeriría, porque hablaste de dar ideas y que ibas a dar tus ideas y tal sobre ACNUR, y yo sugeriría que hubiera una segunda parte y una tercera, ¿no? Puede ser una digamos, alguna ideas o como una mesa redonda sobre, porque la gente a veces, yo voy a dar estas charlas a veces a escuelas o a compañías, empresas que tienen el Día del Refugiado y que se les interesa, yo voy, ¿no? Con ACNUR, ¿no? Con esta vez no solo y tal, ¿no? Y esta pregunta siempre sale, ¿no? Oye, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Difundirlo como estás haciendo ahora. A ver, a mí se me ocurre solamente una idea, una posible idea que es muy complicada, y que desde luego no es a medio plazo o a corto plazo, ¿no? Y sería decir, si la Unión Europea utilizara el 0,5% de su presupuesto en proyectos muy definidos y muy vigilados para que no hubiera corrupción, en todo el Sahel, por ejemplo, ¿vale? Proyectos de creación de empleo, de educación para la gente de allí. La gente de allí o unos cuantos no se querrían ir, porque tendrían trabajo, tendrían, digamos, empleo allí, ¿no? Producirían productos para la Unión Europea, para nosotros, ¿no? Y, en fin, sería una manera... Y para conseguir ese 0,05% es lo mismo como para conseguir esos miles de votos a veces cuando quieres cambiar una ley en el Parlamento. ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden recoger firmas? ¿Podemos colaborar de alguna manera en este sentido? Claro, es una buena pregunta, no sé, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, la lluvia de ideas, ¿no? Dar ideas. Lo que ocurre es que los partidos políticos tienen una visión cortoplacista, todos ellos, desde la izquierda hasta la derecha. ¿Sociedad civil? Bueno, la sociedad civil debería ser capaz de mover en este sentido,
estos temas, y yo creo que sí. El 0,5%. Sí, es que el 0,5%, si os fijáis, estamos hablando de un 2% para defensa. Yo creo que el 0,5%, no sé si calculé que eran como 400.000 millones de euros. Es muchísimo dinero. Europa es muy rica. O el 0,5% del presupuesto de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica y tal, es muy complicado, yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero con proyectos, como digo, muy establecidos y muy, en fin, monitorizados, etcétera, podría ayudar a crear este tipo de empleos, ¿no? Yo me he encontrado, una vez que fui a dar una charla, gente que decía, ¿por qué no ayudamos con la irrigación, proyectos de irrigación en Mali? Gota a gota, goteo, cosas así, para producir tomates y pimientos y cosas así, ¿no? Bien, pues este tipo de cosas las podíamos hacer. Hay una región en Etiopía que se llama Gambela, en donde se producen unos mangos y unos productos hortofrutícolas impresionantes, pero que no se producen. O sea, se producen porque yo he visto algunas empresas que están allí, pero que se podían, producir muchísimo más, de manera que, claro, eso crearía otros problemas, porque entonces si traes plátanos de allí, ¿qué pasa con los plátanos canarios? O los aguacates que se producen en Granada, ¿no? No es sencillo, ¿no? Yo no digo... Equilibrio. Sí, bueno, pero es verdad que si no hacemos nada de eso, la gente que está en Mali, en Burkina Faso, en Níger y todo esto, estos están mirando hacia el norte. Estos van a llegar a... Ya pueden morir en el camino que van a llegar. Otra cosa sería también formarles, porque sí que aquí, para que no sean una carga, que nosotros estén pues, formarles, pues aquí se necesitan ahora todo el tema sanitario, correcto, sí, otras cosas, claro. Efectivamente. Y después yo siempre me he preguntado, o sea, esta España vaciada, que antiguamente teníamos, a ver, yo recuerdo en mi pueblo que se sembraban patatas, ahora vienen de Francia, las pagamos carísimas, sí. Antes no valían, pero ¿por qué no se puede venir la gente? ¿Por qué no hacen, en lugar de malgastar tanto Esta es otra idea. Hay un programa, porque el otro día leía que había un programa que no recuerdo cómo se llama, por el cual se ofrece trabajo en determinados pueblos, digamos, perdidos de Teruel o de Soria, etcétera, a ciertos refugiados o a ciertas personas que... Pues yo creo que esto se podía hacer bien pensado y, en fin, que hubiera un ministerio, a lo mejor el de igualdad, pues lo quito y pongo un ministerio que trabaje... ¿Sabes? Sí, podía haber... recortes en otras cosas y en cosas útiles, claro. Cooperativas, que pongan que formen a la gente, que pongan las herramientas y ya está. Y por ejemplo, ahora que hablan tanto de China que se está introduciendo por África con este papel, incluso... No se está introduciendo, está en África desde hace muchísimos años. Está, y en Hispanoamérica. Y entonces, supongo que es para comprar, bueno, para tener todos los productos, claro. supongo en minas y todo esto. ¿Y esto no les favorece a ellos? China, no lo conozco, ¿eh? No. China tiene una política a muy largo plazo. Entonces ellos, como digo, desde igual hace 20 o 30 años, que están ya haciendo esta política tranquila, nadie se entera, tal, los chinos. Vas a cualquier sitio de este puerto, lo están construyendo los chinos. Por ejemplo, cerca de Guinea Ecuatorial hay un puerto que se llama Kribi, en Camerún, que es de lo que llaman de mar profundo, de deep sea. Esto es todo chino. Sudán del Sur, que es un país muy pobre, pero muy rico, porque tiene mucho petróleo, lo que no tiene es refinerías. ¿Quién está haciendo las refinerías y los oleoductos? Los chinos lo están haciendo. O sea, y lo hacen para luego pues captar las inversiones, tener acceso a las minas de níquel, de aluminio, de coltán, etc. Esto, Latinoamérica también, esto lo están haciendo los chinos en todo el mundo. Sí, sí. Infraestructuras, construyen fuentes, acueductos, los chinos hacen esto. Entonces Europa hemos sido muy mirarnos el ombligo, y Europa actualmente en la población mundial, pues somos el 7% de la población mundial. Pero esto,
esta actividad china no beneficia a los ciudadanos. A los ciudadanos, sí, claro, sí, los de los países donde están, sí, por supuesto, claro. Crea trabajo, crea empresas, crea, sí, lo hace. Sí. Y bueno, quizá Europa podría pensar, no al nivel de China, pero al nivel de, por ejemplo, en las regiones que más nos interesa. El Sahel es una bomba de relojería. ¿Y China apoya al ACNUR? Como país está detrás y apoya y da sus aportaciones y su parte correspondiente y tal, o sea que está detrás del tema. Sí. China no es precisamente uno de los países problemáticos en el sentido de... No. Quiere saberlo todo, como todos los gobiernos quieren saber qué haces, cómo lo haces, dímelo, infórmame, tal, o sea, eso por supuesto, pero no pone pegas, no pone muchas pegas. ¿Y la colaboración con las ONGs es muy fluida? Antes decías que sí, ACNUR, con Médicos Sin Fronteras, con Oxfam... Con las grandes, sí, y es que claro, fijaros, cuando hubo el tsunami, ¿os acordáis del tsunami, no? Sí. Cuando hubo el tsunami llegaron un montón de gente que quería ayudar. Esto es un problema, ¿no? Llegaron 600 ONGs a los países donde había habido a Indonesia, a Sri Lanka, etcétera, ¿no? Entonces era muy difícil de organizar esto. Entonces lo que la ONU reconoce es que el ACNUR es el líder del tema de refugiados, ¿no? Entonces, en cuanto hay una emergencia, el ACNUR llega, organiza, o sea, la persona ya lo sabe y la gente, la comunidad lo sabe, hay reuniones, hay una reunión como esta, a lo mejor donde tú eres de UNICEF, una persona de Oxfam, hay alguien está del Programa Mundial de Alimentos, hay quien está de Médicos Sin Fronteras, y entonces hablamos, oye, por favor, si tú tienes mantas, pues tú no traigas mantas. Esto necesitamos... pasa en Ucrania. En Ucrania ha habido un desbordamiento de gente que tuvieron que decir basta, quietos todos, y vamos a seguir un protocolo porque es que si no es un caos. Claro, porque la gente tiene muchas ganas de ayudar, va con toda la mejor voluntad del mundo y lo que pasa es que a veces pues molesta porque no hay manera de organizarlo, ¿no? Pero sí, el ACNUR, con Médicos Sin Fronteras, con Oxfam, con UNICEF, con el Programa Mundial de Alimentos... Cruz Roja supongo que también, claro. Siempre trabaja, pero uña y carne, sí, muy bien. Y además son realmente ejemplares, o sea, la colaboración que hay, os puedo decir, ¿eh? Yo recordar que con el tema de Ucrania, desde Sociedad Civil, hubo un concierto de la coral que sacamos 1.400 euros y que se entregaron a la Cruz Roja. Ahora sabemos que estás tú, que además eres socio, pues y a lo mejor en vez de haber ido a Cruz Roja hubiera ido a la ACNUR. Pero que esa línea de posible colaboración desde las posibilidades limitadas que se tienen aquí, pero que está en nuestro ADN, como sociedad civil de aquí. O sea que si se quisiera en algún momento, si crees que se puede hacer algún tipo de actividad de ese tipo, un concierto, una cosa, se le puede plantear a la coral. Pues lo puedo comentar a la gente que conozco de la ACNUR y tal. Vale, pues eso es un tema que se puede plantear, porque esto es uno de los, un poco en la línea de lo que tú dices, está en el ADN de sociedad civil, el tener una presencia social de apoyo solidario a causas como las que... Es verdad que lo de Ucrania hicimos un concierto y la verdad es que fue un éxito. Claro. Una parroquia de donativos, o sea... Bueno, es un pequeño grano de arena, pero oye, pero yo hoy me he enterado de muchas cosas y puedo hacer de portavoz y si esto se sigue haciendo, pues... Claro. Bueno, hay que ser optimista, ¿no? Hay que plantar, porque si no se planta, no sé. Muy bien. Pues un aplauso para nuestro... Yo me voy sabiendo mucho más, ¿no? Pues he venido sin tener ni idea. Claro, porque es que hay muchas veces lo que decía, que no, la gente sabe un poquito y tal, pero desconoce a lo mejor un poco más y hemos cubierto muy poco. Bueno, ha sido muy buena la charla.